Hola, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a este curso de Tarot Rider-Waite. Vamos a ver en esta oportunidad el palo que corresponde a las espadas. Así que, como siempre hacemos, les voy a compartir pantalla y vamos a comenzar. Bueno, vamos a ver entonces esta energía en el día de hoy. El palo de espadas está asociado al elemento aire y se corresponde con los signos de Géminis, Libra y Acuario. El aire es el elemento que está asociado a la intuición, al pensamiento, a la palabra, también a la comunicación. Antiguamente, este palo estaba asociado a problemas o a momentos duros. Siempre que aparecían muchas espadas en una lectura, se decía que la persona iba a tener muchos problemas, muchos inconvenientes, o que estaba atravesando un momento difícil. Pero como hemos visto en los palos anteriores, estas miradas que habían acerca de este mazo antiguamente han ido cambiando porque se ha ido entendiendo realmente el significado que tiene cada una de estas energías. ¿Bien? Entonces, el palo de espadas polarizado, ¿sí? Se dice que está polarizado, ¿por qué? Porque una espada tiene doble filo. Entonces, la puede usar a la vez para cortar, para hacer daño, para un acto violento, pero también para la parte que tiene que ver con el aire y con el pensamiento, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver cada una de las cartas, pero la idea es que a priori sepan que este palo no son cartas negativas, como se creía antiguamente, y no significa que cuando en una lectura aparecen muchas espadas, es porque la persona va a estar atravesando por inconvenientes. En realidad, no están asociadas a problemas, ¿bien? Estas cartas representan la buena memoria, el poder del pensamiento, la capacidad de creación que tenemos a través de este pensamiento, y también la creatividad. Por lo tanto, estas cartas lo que nos van a estar mostrando son básicamente cómo están nuestras creencias, cómo funciona la mente del consultante, el cual está siendo consultado en la tirada que estamos haciendo, y si hay una tendencia básicamente en él a crear situaciones positivas o negativas desde este pensamiento que ya sabemos a esta altura del curso, que representa un poder. ¿Bien? Entonces, cuando hicimos todo el recorrido por nuestros arcanos mayores y vimos la vinculación que tienen estos arcanos con la ley de atracción y con los 7 poderes, con las 7 leyes universales, allí entendimos, ¿sí?, que todo esto arquetípicamente está representando básicamente, ¿sí?, los estadios de conciencia en donde está parada cada persona a lo largo de su experiencia de vida. Con los arcanos menores, los que estamos viendo, básicamente, son las herramientas que tiene para poder construir ese futuro, y que esas experiencias justamente son las que van a determinar cuál es ese estadio de conciencia en el que está parado. Entonces, ya vimos los bastos, que tienen que ver con la energía del fuego, con esto de la acción, ¿sí? Ya vimos también los oros, que tienen que ver con la materia, lo que yo materializo en mi vida, y en esta oportunidad lo que vamos a ver es las espadas, que tienen que ver con el pensamiento. Si nosotros recordamos aquella clase que tuvimos, donde vimos que acción más pensamiento más emoción me permite crear materia, vamos a entender que justamente cada uno de estos palos está representando básicamente una de estas herramientas que tenemos para poder construir nuestro futuro. Bien, vamos a comenzar entonces con la primera carta, que es el as de espadas. Como siempre, el as de espadas va a representar un nuevo comienzo, ¿sí?, que va a darse, lógicamente, si yo tengo la capacidad de soltar y de cortar con ese pasado. También puede indicar un nuevo comienzo en mi forma de pensar acerca de una situación. Hay un cambio de pensamiento en esta persona. Por eso me aparece esta carta, para indicarme que hay un nuevo comienzo, pero siempre voy a estar hablando un nuevo comienzo a nivel mental, ¿bien? A nivel pensamiento. Si aparece en una relación de pareja, por ejemplo, si yo estoy preguntando acerca de cómo va a ser el futuro de la relación, ¿bien?, y me aparece el as de espadas,
la voy a interpretar como que tengo que cortar, en definitiva, algo que tiene que ver con el pasado para que la relación se dé. Tengo que dar ese giro en mi pensamiento, tengo que volver a empezar de alguna manera a nivel mental para poder hacer que esta relación fluya. ¿Bien? También puede indicar un nuevo momento en la comunicación de la persona, un nuevo comienzo en la comunicación. Por ejemplo, si hay una relación donde vienen de una separación y en este momento no hay comunicación, pero me aparece esta carta, bueno, claramente la voy a interpretar como un nuevo comienzo en esa comunicación. Van a retomar la comunicación. ¿Bien? También esta carta indica verdad y justicia, ¿sí? Sabemos que las espadas tienen un poco que ver con esto, y por supuesto hay un deseo de comunicación entre esas personas. ¿Bien? Entonces, vamos como siempre a indagar un poco en el significado de las cartas, en lo que tiene que ver más con lo terapéutico y en lo que tiene que ver con lo predictivo. Entonces, en la parte predictiva siempre me voy a acordar que indica un nuevo comienzo, que puede ser una nueva comunicación, algo que comienza, algo que esa persona me viene a decir, o una nueva idea, podríamos decir, un nuevo pensamiento que surge. ¿Bien? Ahora, en la parte terapéutica, ¿qué voy a entender? Que esta persona está conectando con el poder creativo de su pensamiento. Y acá nosotros vemos en la carta una mano divina, ¿sí? Que aparece, o sea que este pensamiento no es mío, sino que viene del universo, o como quiera llamarlo. Habla de las facultades que tiene la mente para crear y también para destruir, ¿sí? Si ustedes observan la carta, hay 6 yots que están justamente alrededor de esta espada, hay 3 a la izquierda y 3 a la derecha, y esto indica que esta carta también me habla de decisiones, ¿sí? Nos decidimos y elegimos un lado de esta espada, la cual habitar. Puedo estar del lado del positivismo, puedo estar del lado de la construcción a través de ese pensamiento positivo, o puedo estar del lado destructivo, que tendría que ver con, si hablamos de comunicación, bueno, la queja, ¿bien? La crítica, todo lo que tiene que ver con palabras o pensamientos que son negativos. Estoy todo el día enfocando mi pensamiento en lo malo, en lo que no tengo, en lo que me falta, en la carencia, o bien lo puedo enfocar en la abundancia, en mi propósito de vida, en eso que quiero lograr, en las cosas buenas que sí tengo, ¿bien? Etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si la carta me sale al revés? Bueno, como ustedes podrán ver, esta carta está coronada, ¿sí? Por una corona con laureles. De un lado tenemos laureles y de otro lado tenemos una hierba que es un poco, son esas hierbas malas, digamos, ¿no? Que salen en el césped por lo general y que me contaminan las plantas. Bueno, acá tenemos esto salga al derecho o al revés, tengo que tener en cuenta esto porque tiene que ver con estos yots que les contaba, ¿no? Esto de puedo tener mi pensamiento enfocado en las malas hierbas o en las buenas hierbas, así sería. De todas maneras, y de cualquier forma, este pensamiento es un rey, ¿sí? Es algo que en mi vida tiene un poder, por eso está la corona ahí. Por lo tanto, va a construir, lógicamente, lo que yo voy a experimentar o vivir. Si esto está invertido, y acá en esta carta yo creo que es donde más claro se puede ver el tema de cuando una carta invertida tiene relevancia para las personas que a veces dudan si leerlas invertidas o no. Fíjense ustedes que qué pasaría si nosotros pensáramos en esta figura que vemos aquí con una espada hacia abajo, con esa corona. Automáticamente por la ley de gravedad esa corona se caería. Por lo tanto, este hecho de que la corona se cae tendría que ver con que la carta está invertida. Ahí me doy cuenta que pierdo ese poder, de alguna manera. ¿Bien? Pierdo el poder de conectar con justamente este poder creativo que tiene mi pensamiento. Entonces, a nivel predictivo, vamos a decir que esta carta es un cierre de ciclo, que hay algo en lo que esta persona ya no quiere pensar, hay un corte también en la comunicación, no quiere hablar, no quiere saber nada con comunicar lo que le pasa. O también podemos decir que hay una idea o pensamiento que muere, ¿sí? Indica la necesidad de dar algo. Acá hay algo que yo debo dar,
¿sí? Hay algo que debo dar a cambio. Es un pensamiento que debo dejar ir. ¿Bien? ¿Qué pasa si yo estoy haciendo una lectura más terapéutica? O puedo darle un tinte y una mezcla de las dos. Decirle, por ejemplo, bueno, acá, supongamos, vamos a poner el ejemplo. Lo voy a hacer en esta primera carta para ya llevármelo a todas las demás. Por ejemplo, estoy preguntando, quiero saber cómo voy a seguir en mi relación de pareja. Y me sale esta carta. Bueno, definitivamente acá no va a haber comunicación. Le voy a decir que hay un corte en la comunicación. Es una persona que hay algunas cosas que tienen que ver con el vínculo, que no quiere pensarlas, no se quiere acordar de cosas. Claramente hay un corte acá, ¿sí? Pero por otro lado, también le voy a contar, ¿sí?, que nosotros tenemos este poder y este recurso, que es que el pensamiento construye mis experiencias, y que si yo me enfoco únicamente en lo negativo, voy a seguir atrayendo más de lo mismo. Por lo tanto, tengo que tener la capacidad de soltar esos pensamientos que me contaminan. Esta persona claramente se está enfocando en lo negativo de la relación, y eso es lo que justamente no le permite avanzar ni vivir experiencias que sean bonitas. ¿Bien? Vamos con las palabras clave. Bueno, con respecto a las palabras clave, podemos decir que esta carta nos da claridad, ¿sí? Hay una idea clara. También podemos traer la palabra cortante, hay algo que tiene que cortarse. Vibrante, la vibración del pensamiento que atrae justamente experiencias a mi vida. Hay algo con el decidir, ¿sí? Tengo que decidir acerca de qué es lo que quiero pensar, qué es lo que quiero hacer para que esta idea se lleve a cabo, para que esta comunicación se lleve a cabo. Tengo que decidir si me quedo del lado positivo o del lado negativo, si enfoco mi pensamiento en lo bueno o si lo enfoco en lo malo. Por supuesto que siempre habla de una nueva idea, de un nuevo pensamiento que surge en mi cabeza. Todo lo que tiene que ver con la razón, puede hablar de una persona muy racional también, de acuerdo a las cartas que acompañen. Hay algo del entender acá, ¿sí? Entiendo cómo son las cosas, entiendo cómo funciona este juego de la vida, de alguna manera. Hay mucho de objetividad, esto es una característica del elemento aire. El elemento aire tiene la capacidad de justamente permitirme ser objetivo y pararme para poder observar eso desde afuera y dar una devolución que tenga justamente cierta objetividad. ¿Bien? También esta carta representa la verdad, por lo tanto podría estar hablando de una situación que va a salir a la luz, ¿bien? Algo que se va a decir. Y también, bueno, la idea de vibrante que ya la vimos. Vamos al 2 de espadas. Acá en esta carta vemos a una mujer que está sentada con los ojos vendados y tiene sus 2 espadas en la mano. ¿Bien? Los brazos están cruzados. El brazo derecho, que es el que representa la razón, está sobre el brazo izquierdo, y el brazo izquierdo es el que representa la emoción. Esta carta está representando una dualidad, como todos los dos, pero hay algo que decidir acá. ¿Bien? El consejo es tomarlo desde la razón, no dejarme llevar por las emociones, en este caso. ¿Bien? Hay cosas que la persona no quiere ver, eso es otra cosa que tengo que decir cuando veo esta carta. Esta mujer tiene los ojos vendados, ¿sí? Y no puede ver lo que hay a su alrededor. Entonces, a nivel predictivo, voy a entender que esta carta me está hablando de una persona que está dejándose llevar únicamente por la razón, que está dejando de lado la emoción, que tiene que tomar una decisión y por eso es que toma esa postura. Bien, en los momentos que hay que decidir es bueno hacer esto, es positivo. ¿Por qué? Porque tengo la mente clara para poder decidir, pero lo que no está tomando en cuenta esta persona es que no puede taparse los ojos y no ver alrededor, porque se le puede escapar alguna posibilidad. Por eso esta carta también puede representar un bloqueo. Esto que está haciendo de de cruzar los brazos, tiene que ver con un bloqueo, así que podemos interpretarla así también. ¿Qué pasa cuando hablamos de la carta a nivel terapéutico? Bueno, en primer lugar, hablamos de una persona que está teniendo un conflicto en lo mental. Hay un conflicto en su cabeza, con sus pensamientos, hay una dualidad. Puede que por momentos esté enfocada en lo bueno, por momentos esté enfocada en lo malo,
Y en realidad aquí se trata de que pueda encontrar el equilibrio para entender que en la vida pueden haber momentos buenos y malos, porque claramente sin los momentos malos no evolucionamos, pero también no se trata únicamente de poder bloquear la parte emocional, sino de tener una inteligencia emocional. Y eso sería lo más importante aquí. ¿Bien? No puedo ver únicamente lo que hay en mi mente porque tengo un entorno. Pueden haber un montón de posibilidades afuera que se me están escapando, ¿sí? Su visión interior está buena, pero siempre y cuando también le permita escuchar lo que está afuera, ver lo que está afuera. Esto, justamente, esta venda en los ojos, es lo que le está propiciando este bloqueo mental. Así que acá podemos hablar de que esta persona tiene un conflicto interno, que tiene que tomar una decisión y que debe entender que hay que encontrar un equilibrio entre la razón y la emoción. No puedo hacer que una sola prime, sino que hay que encontrar un equilibrio. Cuando la carta está invertida, me está hablando de una persona que es incapaz de decidir, simplemente ya se deja llevar por su parte emocional y no está pudiendo justamente tomar decisiones porque sus emociones la están complicando, ¿sí? También esta carta invertida me puede hablar de conflictos que hay en el entorno. Si ustedes se fijan, otra vez esta carta es muy importante cuando la veo al revés, ¿sí? La carta al derecho, estas espadas apuntan al cielo. Por lo tanto, me habla de que lo que está trayendo esta persona, esa intención y ese pensamiento que le está enviando al universo, ¿sí? El problema lo tiene ahí. Está mandando al universo señales que están cruzadas, que no se corresponden con la armonía y el eje interior que todos tenemos. Bien, ella está alineada, pero las espadas, o sea, sus pensamientos, van uno para cada lado. Ella debe lograr enderezar esto y poder unir y encontrar el equilibrio entre lo que es el pensamiento y la emoción, sin bloquearlas. ¿Bien? Ahora, cuando la carta está invertida, estas espadas están hacia abajo. Si yo esta carta la tengo sobre la mesa frente a mí, ¿bien? Estas cartas están apuntando no al cielo, sino al entorno, ¿sí? Por lo tanto, esta idea de las espadas apuntando hacia abajo tiene que ver con esto de que esta persona tiene problemas en su entorno. O podemos decir también de que este bloqueo viene porque se está dejando llevar por ese entorno. Hay momentos de la vida donde damos ese salto evolutivo y empezamos a ver que en nuestro entorno empiezan a haber problemas, sean con familiares, con parejas, con amigos, con hijos, con el vínculo que tengamos a mano. Podemos entender esto, ¿no? Que hay momentos en que nosotros empezamos a evolucionar y vemos que estas personas de alguna manera o nos empiezan a cuestionar o empiezan a decirnos que no está bueno lo que estamos haciendo, o de repente surge esto de que amigos o amigas se alejan de nosotros, o empezamos a ver muchas diferencias, sobre todo a nivel ideas y pensamiento con esas personas. Bueno, puede ser que esta persona se esté apegando desde lo emocional a todos esos vínculos y sea eso lo que justamente no le permite evolucionar. ¿Bien? Entonces, como palabras claves podemos ver, escepticismo es una palabra que me gusta para esta carta porque tiene que ver con esto de que no entiendo cómo funciona esto del pensamiento, por lo tanto me vivo quejando, me vivo enfocando en lo negativo, vivo pensando de que la culpa de todo lo que me pasa la tiene el gobierno, mi pareja, mi amigo, mi compañero de trabajo, mi jefe, la empresa, etcétera, etcétera, y no entiendo que en realidad es un poder que tengo yo. ¿Bien? También podemos hablar de bloqueo, lógicamente, por esto que les dije, de que esta persona reprime su parte emocional. Hay un reprimir, lógicamente, hay una parálisis, esta persona no puede avanzar, ¿sí? En esta posición no puede hacer nada. Hay muchas dudas porque sabe que tiene que tomar una decisión, sin embargo no lo puede hacer. Se encuentra ante una situación donde ve barreras para poder actuar. Hay mucha lógica, es una hiperracionalización de todo, de las situaciones, piensa demasiado y no deja que ese mundo emocional salga. Hay frialdad, hay una cuestión de negar, hay algo que está negado acá, tanto lo que no quiere ver, que está afuera, como la parte interna que tiene que ver con lo emocional, y hay mucha contradicción. ¿Bien? Esas podrían ser las palabras claves. Bueno.
Llegamos al 3 de espadas. Esta carta es una carta que tiene muchísima mala fama por lo general. Es una carta que nos habla básicamente del duelo, ¿sí? Es una carta que cuando a veces los consultantes las ven, sobre todo si estamos haciendo una sesión presencial y mostramos esta carta o la ven sobre el paño, muchas personas se asustan, ¿sí? Porque a priori lo que vemos es un corazón que está atravesado por 3 espadas. Estas espadas están justamente diciéndome que hay pensamientos en la vida de esta persona que le están causando muchísimo dolor, al punto de poder romper su corazón. Bien, el escenario donde está este corazón es un cielo de tormenta. Por lo tanto, podemos augurar que esta persona está pasando por un momento de dificultades en su vida. Claramente no es un momento lindo. Son esos momentos donde nuestro pensamiento claramente está enfocado en algo triste, ¿sí? En algo que hemos tenido que soltar. Acá, esta carta representa los duelos. Entonces me habla de emociones que son un poco adversas para la persona. La tristeza, la nostalgia, ¿sí? Por lo tanto, también puede hablar de traición esta carta, ¿sí? Según las cartas que la acompañen. Entonces, vamos a ver también esta carta como un duelo, pero también como una comunicación dolorosa, ¿bien? Puede ser que la persona reciba malas noticias, ¿bien? Ese sería el significado predictivo de esta carta. No necesariamente vamos a hablar de muerte, ¿bien? La carta es la carta del duelo, es el dolor por una pérdida, pero no necesariamente de luto, ¿sí? Entonces, podemos hacer duelos en muchísimas oportunidades de nuestra vida y será un proceso que va desde la negación hasta la aceptación, pasando por distintos estadios, por supuesto, donde podemos encontrarnos con la ira, con la depresión, y nos está indicando de que esta persona está en alguna de estas etapas, ¿bien? Al estar en estas etapas, justamente no está pasando un buen momento, pero no necesariamente viene de una muerte, ¿sí? Viene por una muerte este duelo. De hecho, que esté pasando por este proceso de duelo es algo normal y es algo sano, ¿sí? Porque debe pasarse por este momento y la única manera de atravesarlo y de poder trascenderlo es justamente vivirlo, experimentarlo. ¿Qué pasa cuando esta carta a mí me sale acompañada, por ejemplo, de una carta como la muerte, de una carta como el 10 de oros invertido o el 10 de copas invertido? Que ya lo vamos a ver en la próxima clase. Son cartas que me van a augurar, si por lo general, la muerte o la partida de alguien, sobre todo en el caso de el 10 de oros, como ya lo vimos, me está hablando de una herencia, por lo tanto, quiere decir que puede que una persona de la familia parta de este plano y ahí se haga mía esa materia que esa persona deja. ¿Bien? Entonces, acá hay que tener mucho cuidado con las predicciones que podemos llegar a hacer, como siempre les digo, porque, bueno, son cartas que nos hablan justamente de momentos difíciles para la persona. Entonces, siempre que aparezca esta carta, vamos a tener en cuenta, en primer lugar, las cartas que acompañan, en segundo lugar, la pregunta que está haciendo la persona, y acá me voy a detener específicamente en algunos puntos para poder darles ejemplos claros, porque son cartas que podemos cometer errores a la hora de darles una interpretación. Yo les he contado, por lo general en los vivos, cuando hacemos nuestros encuentros vía Zoom, una experiencia que tuve con una consultante hace varios años ya, que ella me consultó acerca de un emprendimiento, si iba a conseguir el dinero para poder realizar ese emprendimiento. Cuando yo hice la pregunta, a mí me salió el 10 de oros invertido, el 10 de copas invertido, me salió esta carta también invertida. ¿Qué pasaba? Por otro lado, me salían muchos oros, muchas cartas donde se notaba que iba ella a conseguir el dinero. De hecho, apareció hasta el 9 de oros en esa lectura, por lo tanto, todo indicaba que sí.
El tema es que ella tenía la ilusión de pedir un préstamo en ese momento para poder conseguir el dinero. Lo que ella no estaba teniendo en cuenta era que su papá estaba enfermo, ¿sí? Y que la partida de su papá justamente iba a generar en ella la llegada de ese recurso para poder hacer ese emprendimiento. O sea, el dinero iba a estar, lo que pasa es que no iba a ser de la manera que ella esperaba, no iba a ser a través de ese préstamo, sino que iba a ser a través de esa herencia que ella iba a recibir. Entonces, fíjense cómo, ¿sí? En una lectura es muy claro cuando aparece esta carta, acompañada de las otras dos que les mencioné, incluso puede aparecer también la carta de la muerte, para contarnos una historia, ¿bien? Pero nosotras no podemos transmitir esa historia de una manera tan literal como la vemos, porque podemos justamente equivocarnos en primer lugar, y en segundo lugar podemos hacer que esa persona sufra una gran crisis antes de tiempo, ¿bien? Porque si yo le hubiera dicho a ella que esto iba a suceder, probablemente ella hubiera entrado en un estado tal de ansiedad, que de hecho luego me lo comunicó, porque yo lo único que le devolví en ese momento fue que sí iba a conseguir el dinero, que se quedara tranquila, que se enfocara en ese emprendimiento, que empezara a ver todo lo que necesitaba, proveedores, mercadería, todos los detalles, y que ella el dinero lo iba a conseguir, pero quizá el universo tenía una forma distinta preparada para darle ese dinero. ¿Bien? Entonces, lo que yo le sugerí es que soltara la idea del cómo iba a llegar ese dinero, que no se fijara tanto en esto del préstamo, ¿sí? Sino que lo dejara y que el universo iba a ordenar todo para que de alguna manera ese dinero apareciera, pero que el emprendimiento era algo que sí lo iba a lograr. Que era la pregunta que ella venía a hacer a la sesión. Bien, ella no me vino a preguntar por la salud de mi papá. Si bien yo sabía que su papá estaba enfermo, porque ella ya me lo había contado, sin embargo, ella había transmitido ya, su mayor interés era saber de dónde iba a salir este dinero. Bueno, las cartas fueron muy sabias en ese momento y comunicaron esto, pero yo no pude decírselo a ella. Bien, entonces, luego cuando ya todo pasó y cuando ya ella tenía su emprendimiento en marcha, volvimos a consultar y en una charla que tuvimos en esa sesión, luego de varios meses, ella me dijo de que ella me agradecía que no le hubiera dicho esto porque a ella no le hubiera hecho bien. De hecho, no hubiera hecho nada de lo que había hecho en todos esos meses si hubiera sabido el desenlace que iba a tener. Bien. Entonces, a esto me refiero, ¿no? Podemos ver muchas cosas con las cartas a nivel predictivo, pero también entender que hay cosas que hay veces que es mejor no decirlas porque no estamos seguras. ¿Bien? Así que bueno. ¿Qué pasa si esta carta me aparece en una situación donde no me está representando muerte? Bueno, básicamente esta persona está pasando por una etapa difícil, ¿bien? Está pasando por una etapa donde sus pensamientos literalmente la están llevando a conectar con emociones como la tristeza, el soltar. Se pone en contacto constantemente con esto y es un proceso saludable el que está viviendo. Es algo que lo tiene que atravesar, porque justamente una vez que aparece la tristeza, como toda emoción, aparece para que podamos tener la posibilidad de hacer una acción, ¿sí? La acción asociada a la tristeza tiene que ver con soltar. Entonces, hay algo que esta persona está en proceso de soltar y está buenísimo que le esté pasando. Me puede aparecer también por ejemplo, en una relación de pareja esta carta. Claramente esta pareja se va a separar y va a entrar en un proceso de duelo esta persona que es completamente normal que suceda y saludable que suceda, ¿bien? Porque de esa manera va a poder soltar a esa persona que ya no tiene una función en su vida. ¿Qué pasa cuando la carta está invertida? Cuando la carta está invertida, estamos ante una persona que se ha quedado anclada en emociones negativas. Aquí ya no es un proceso saludable, sino que se debe hacer algo para que ese dolor se supere de alguna manera y no está pudiendo hacerlo sola esta persona. Por lo tanto, va a ser muy importante recomendarle que busque ayuda, ¿sí? Que busque alguna terapia, que busque un coach, que busque un psicoanalista, un psicólogo, alguien que lo pueda guiar en este proceso de soltar. Estamos ante una situación donde hay un dolor prolongado, es un duelo que no ha terminado, es un duelo que no se hizo de manera saludable.
no pasó por todos estos estadios y no ha llegado a la aceptación, que es lo que sucede cuando justamente termina el proceso de duelo. Acepto que esto es algo que en mi vida ya cumplió su ciclo y que tengo que aprender a vivir sin eso. ¿Bien? Hay una negación o está en el estadio de la depresión, ¿bien? Pero los pensamientos son angustiantes, son recurrentes y no le están significando a esa persona lo que justamente garantiza hacer un proceso de duelo saludable, que tiene que ver con el soltar, ¿sí? Bueno. Con respecto a las palabras claves, podemos hablar de desilusión. Hay una persona que acá está pasando por un momento difícil, está desilusionada, puede estar conectada con la desilusión. También nos puede hablar de celos, de traiciones, ¿sí? De algo que tiene un argumento. No estamos hablando de pensamientos que no tienen un argumento. Esta carta me habla de que esa persona está conectada con esto porque realmente hay algo que la lastima, hay una herida acá. ¿Sí? Es una persona que está conectada con la tristeza, con el dolor, con la traición, con el rechazo puede ser también, con la amargura y con algo desagradable que está atravesando en este momento. ¿Bien? Bueno, vamos a pasar a la siguiente carta. Aquí vemos a un soldado que está recostado. Esta carta es una carta que antiguamente hablaba de, o cuando la interpretaban algunas personas, decían que era la carta de una persona que había fallecido. Y si nosotros vemos y observamos y tenemos en cuenta los colores que ya hemos estado viendo a lo largo de todo este recorrido que hemos hecho, el amarillo, siempre el amarillo me indica energía, vibración, acción, ¿por qué no? ¿Bien? Por lo tanto, acá yo puedo entender que esta persona que está toda coloreada de amarillo tiene una vibración, por lo tanto no está muerta, ¿bien? Esta carta de lo que me habla es de hacer una pausa, de tomar un descanso, de esperar, de darnos un tiempo para pensar, para meditar, y ahí justamente poder tomar decisiones. Es ese momento de la vida donde necesito poner mis pensamientos en pausa. Hay pensamientos que esta persona los tiene muy claros, y eso es lo que están representando esas 3 espadas en la pared, que están perfectamente alineadas y ordenadas allí. Pero hay una espada que la tiene recostada sobre al lado de él, y justamente esta espada que ha dejado al costado, ¿sí? Es ese pensamiento que necesita poner en pausa. Entonces, acá vemos este soldado, entonces, como les decía, está coloreado de amarillo. Eso me indica que hay vida ahí, ¿sí? Hay una energía que está activa dentro de esta persona. La espada que está recostada al lado de él. Sus manos están en posición de namaste. Esto me indica justamente que está meditando esta persona. Este soldado está haciendo una pausa, ¿bien? Es una tregua para poner en orden esas ideas que no tiene tan claras como las otras que están en la pared. ¿Bien? Entonces, si esta carta estuviera invertida, me habla de una persona que no se está dando el tiempo para parar, que no se está tomando ese momento para poder decir, bueno, acá hay un pensamiento que es recurrente y que de repente viene y no me suma, no está bueno tener este pensamiento, voy a observarlo, voy a indagar qué hay acá, voy a ver por qué aparece. ¿Cómo indago acerca de ese pensamiento? Conectando con mi yo interno, conectando con mi voz interior. ¿Cómo hago para conectar con mi voz interior? Simplemente medito, ¿bien? Pongo una pausa a ese pensamiento y trato de observar qué es lo que estoy haciendo con él, por qué aparece, de dónde viene. Veo a qué creencia está vinculado y trato de justamente cambiar esa creencia que me está limitando. Cuando esta carta está invertida, me representa justamente una persona que no está haciendo esto, que simplemente se deja llevar por esos pensamientos negativos, no se detiene, o bien sí se detiene, pero ese estado de quietud ya no es productivo, se quedó demasiado tiempo quieta. Esto lo vamos a ver de acuerdo a las cartas que rodeen a esta carta. ¿Bien? Puede hablarnos también de un proceso de aislamiento, de un momento de soledad.
un proceso de encierro, ¿sí? Una persona que se ha quedado sola de repente. Puede pasar mucho que aparezca esta carta invertida luego de una separación de pareja, donde la persona se siente sola y en ese silencio no está encontrando respuestas porque sigue enfocada en ese pensamiento negativo, que en este caso sería esa relación, esa persona, o todo lo que vivió, ¿sí? Cómo fueron las cosas, en lugar de conectar con su interior y decir, bueno, ¿qué aprendizaje me dejó esta situación? ¿Bien? Bueno, como palabras clave podemos decir, por supuesto, cautela, hay algo con lo que tengo que tener cuidado, aquí hay un pensamiento que no me está ayudando, por lo tanto me debo detener y observarlo, ¿bien? Hay algo de encontrar una seguridad, porque ya tengo la seguridad de las otras 3 espadas que están alineadas, tengo que justamente ver qué pasa con esta que no lo está. Hay algo de aferrarnos también, ¿sí? Aferrarnos a pensamientos que no nos suman. Tengo que poner un límite a mi pensamiento, eso podría ser otra idea que me trae esta carta, ¿sí? Hay que poner un límite a ese pensamiento que no me es productivo. Hay una idea de tomar precaución, ¿sí? De observar, de tener la precaución de observar qué es lo que estoy pensando día a día, ¿sí? Hay expectativas también con respecto al futuro, y eso puede llegar a ser ese pensamiento justamente que me está complicando, no estoy viviendo el aquí y el ahora, que es lo que me pide este estado de meditación y de pausa. También nos puede hablar de una inmovilidad, recordemos que esto es un momento y luego me levanto y continúo con mi vida, no puedo quedarme acá mucho tiempo. Hay algo de avaricia también, puede ser que esta persona esté enfocada únicamente en ese pensamiento y las otras 3 espadas que están en la pared no las está viendo. Y también nos puede hablar de pensamientos fijos, ¿sí? Por supuesto, sumado a todo lo que ya vimos de la carta. Estas serían como para agregar. Bueno, vamos al 5 de espadas. Acá vemos una escena donde una persona derrota a sus oponentes y lo disfruta. Tiene una cara de satisfacción increíble esta persona, no es como que dice lo logré, es esa cara la que tiene. Se trata de alguien que pasa por encima de otros para poder lograr lo que desea. Puede indicar también que la persona puede ser atacada por alguien, puede indicar discusiones, chismes, esto a nivel predictivo, ¿sí? A nivel terapéutico, ¿qué podemos decir? Bueno, acá claramente si yo observo la carta me doy cuenta que ha habido una batalla, ¿sí? Entre varios personajes. Uno se ha quedado con 3 espadas, que es el que vemos, el primer personaje más grande que aparece en la carta. A lo lejos vemos otros 2 que se están alejando sin nada, de hecho hay uno que tiene como las manos así, ¿no? Como si estuviera llorando de alguna manera, pues podemos llegar a deducir. Hay 2 espadas en el piso, por lo tanto hay 2 personajes que han desaparecido. Y el cielo nos indica que ha habido una tormenta acá, ¿sí? Está como esos cielos que se empiezan a limpiar luego de una gran tormenta. Esto me habla de que esta persona, a nivel predictivo, está pasando por un momento donde hay pensamientos que le ganan a otros, ¿sí? Nosotros tendremos que determinar, de acuerdo a las cartas que están alrededor, si estos pensamientos son los positivos o si son los negativos, ¿bien? También podemos decir que hay pensamientos que ha tenido que soltar, que eso puede ser que le haya generado un poco de tristeza, porque si vemos ese personaje que está atrás de todos, está como en esa posición de tristeza, ¿bien? Entonces, podemos hablar de una lucha donde algo o alguien salió victorioso. Los 2 personajes que faltan en la escena nos indican que algo ya no está. Esta idea de soltar también la podemos asociar a esto. Algo desapareció del pensamiento de esta persona, ¿bien? A nivel predictivo, recordemos que también puede hablarnos de chismes, ¿sí? Chismes o un ambiente donde se dicen muchas cosas, donde hay cosas que se dicen que no están buenas, donde hay cosas que se dicen que no las podemos ver por los personajes que faltan, ¿bien? ¿Qué pasa cuando la carta está invertida? Bueno, a nivel predictivo, podemos decir que los chismes o las discusiones terminan perjudicando a esta persona, ¿sí? Hay una especie de traición a nivel discurso siempre, ¿sí? Esta persona está siendo víctima de traiciones, de cosas ocultas, se habla por detrás de ella, y
a nivel terapéutico lo que podemos decir es que se ha perdido una batalla. Los pensamientos negativos han primado por sobre los positivos. Y hay cosas que esta persona no está pudiendo ver claras. ¿Bien? A nivel palabras clave podemos decir que hay malicia, bajeza, podemos hablar de discusiones, de un ambiente de trabajo hostil o de un entorno hostil para esa relación o de un entorno familiar hostil, hay conflictos, hay enojo, hay trampas, tiene que tener mucho cuidado esta persona con lo que dice y con lo que escucha. Si por ejemplo yo estoy preguntando acerca de adquirir un bien y me sale esta carta, bueno, claramente voy a tener que advertirle a esta persona que tenga mucho cuidado acerca de lo que se está diciendo, ¿sí? Que lea bien ese contrato, que lea bien las instrucciones, que lea bien lo que va a comprar, que tenga ese cuidado. Puede haber incluso algo de venganza en todo lo que tiene que ver con su entorno y, por supuesto, está la idea de conquista, ¿no? De que si este pensamiento positivo triunfa, voy a poder conquistar lo que quiero y voy a tener justamente esta cara que tiene este personaje aquí de satisfacción. Bueno, vamos a la carta número 6. El 6 de espadas es la carta que indica mudanzas, viajes, hay algo que dejar atrás porque ya no nos conviene o porque ya simplemente no es funcional para esta persona que me he convertido hoy en día. ¿Bien? Entonces buscamos algo mejor y nos cuesta dejar atrás el pasado, pero es necesario. ¿Sí? Esa es la idea general de esta carta. Entonces lo que vemos acá es una familia que se desplaza en una canoa y se alejan de un mar tormentoso a un mar calmo. Si ustedes observan esta carta, tiene abajo, a la derecha, vemos como que el agua está, como que hay una marea tormentosa y no hay algo, hay un movimiento. Sin embargo, luego de esta canoa, el mar se ve completamente calmo. ¿Bien? Quiere decir que me estoy alejando de algo tormentoso hacia algo positivo, hacia un lugar donde voy a encontrar la calma y la tranquilidad mental, porque recordemos que estamos hablando siempre de pensamientos, que acá no tengo. ¿Bien? Entonces estas personas en esta canoa están buscando un mejor rumbo. ¿Sí? Esta carta me indica viajes, me indica desplazamientos. Debo siempre sugerir esto en la lectura, sea terapéutica o sea predictiva. Me va a indicar que no es un viaje de placer necesariamente, no es que decidí irme de vacaciones porque tengo ganas de conectar con el disfrute, sino que es un recurso que esta persona tiene para poder evolucionar. ¿Sí? Es algo que se debe hacer para solucionar el problema que se presenta. Entonces, si ustedes observan esta carta, podemos decir que esta persona tiene pensamientos muy claros que los lleva con ella, pensamientos fijos, pensamientos ordenados, pensamientos equilibrados. No es una persona que está desequilibrada. Las espadas están alineadas. Lo que acá está en movimiento es el agua. Y el agua representa las emociones, como ya lo vamos a ver en la próxima clase. Por lo tanto, acá tenemos una situación donde esta persona se está alejando de todas esas situaciones, trabajo, pareja, lo que sea que esté dejando atrás, que lo veremos con las cartas anteriores a esta, por supuesto, en la lectura. ¿Y qué sucede? Todo esto le genera una revolución emocional que no se alinea con justamente ese orden que tiene su pensamiento. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer? Dejarlo atrás e irse con sus pensamientos a otro lado donde sí encuentre esa paz. Esta carta nos habla de encontrar un equilibrio entre las emociones y los pensamientos. Por eso es que debo alejarme. Esta carta sería, por ejemplo, una carta que me trae la frase de mi paz no es negociable, ¿sí? Una frase que es muy conocida y que tiene que ver con esto, ¿no? Hay cosas que no las voy a negociar. Todo lo que me quite mi armonía y mi equilibrio emocional, que justamente me va a devenir en ideas o en pensamientos que no son buenos, y que no me permiten conectar con las acciones que quiero para mi vida, por lo tanto no me conectan con lo que quiero vivir o materializar en mi experiencia, lo tengo que dejar atrás. ¿Bien?
Cuando hablamos de viaje, no necesariamente vamos a hablar de un viaje físico, no es que cada vez que aparezca esta carta quiere decir que la persona se va a mudar o va a realizar un viaje a otro país, por ejemplo, o a otra ciudad, sino que estamos hablando también de un viaje espiritual, ¿bien? Puede ser que esta persona empiece, por ejemplo, a meditar todos los días. Por lo tanto, ahí me va a significar eso un viaje a nivel espiritual que me va a conectar con ese agua calma que veo más adelante. ¿Bien? Cuando la carta está invertida, quiere decir, bueno, en el caso que sea predictivo y que me estén preguntando por un viaje, o que yo le pregunte al consultante, ¿estás por hacer algún viaje? Y me sale esta carta y me diga, sí, mira, tengo pensado, no sé, irme el mes que viene, porque tengo un proyecto y tengo que viajar para hacer algo acerca de esto, y me sale esta carta, bueno, claramente le voy a advertir que el viaje puede estar anulado, ¿bien? Puede ser también que esta persona se esté quedando en su zona de confort, que no reconoce lo que tiene que soltar, ¿sí? Claramente ese viaje anulado es también una señal, es algo que no tiene que hacer, ¿bien? Por lo tanto, tiene que enfocar nuevamente su idea en algo productivo, en algo que le sume, ¿sí? En algo bonito. Si ustedes observan la carta al revés, lo que toma, digamos, preponderancia es el mar tormentoso, ¿bien? Es como que las espadas quedan bañadas por ese mar. Por lo tanto, toda la parte emocional va a primar, y eso es lo que no le permite justamente avanzar, no le permite soltar. Hay una necesidad también de escapar o de huir de las responsabilidades. Esta sería la polaridad de la carta, bien, esto de, bueno, en lugar de o me quedo en la zona de confort, o bien escapo y huyo, pero no llevo mis espadas alineadas, sino que justamente evado. Ese viaje simplemente tiene la finalidad de evadir, no de buscar la calma, sino de evadir una situación con la cual no quiero tomar contacto, de la cual no me quiero hacer responsable. En este caso, no le recomiendo que se vaya. Le digo que se quede, pero que se quede porque no puede evadir más esa responsabilidad. ¿Bien? Con respecto a las palabras claves, podemos hablar de un cambio, ¿sí? Hay algo que en esta vida, en la vida de esta persona va a cambiar, sea el viaje físico o emocional, hay algo que va a cambiar, va a conectar con la armonía, va a conectar con la calma, va a conectar con la paz que está buscando, ¿sí? Claramente este viaje va a ser un periodo de transición para esta persona. Por supuesto que habla de viaje, también puede hablar de un no retorno, de no volver ahí a donde estaba, de soltar, ¿sí? También nos puede hablar de despedidas, esta carta a nivel predictivo, de un alejamiento y de un viaje hacia lo desconocido. No sabe muy bien hacia dónde va, pero sabe que se va a ir. ¿Bien? Bueno, llegamos al 7 de espadas y acá vemos una carta que tiene bastante información, así que la vamos a desarrollar un poquito. Bueno, esta carta representa al ladrón del tarot. Cada vez que veamos esta carta nos tenemos que acordar de esta palabra, porque hay algo acá que tiene que ver con un robo. ¿Bien? También puede ser cosas que se hacen a nuestras espaldas a nivel predictivo, puede hablar de un robo no únicamente físico, sino un robo de energía, ¿sí? Puede hablar de una persona a la que le gusta el peligro, a la que le gusta la adrenalina, a una persona que miente, a una persona que se quiere salir con la suya. Eso a nivel predictivo, ¿sí? Si yo veo esta carta, voy a ver algo de todo esto que puede estar pasando, que puede llegar a pasar en la vida de ese consultante. ¿Qué pasa a nivel terapéutico? Bueno, en primer lugar, ustedes pueden ver en esta carta, ¿sí?, a un soldado que está con una vestimenta particular que tiene que ver con la vestimenta que utilizaban los moros. Esta carta hace alusión a este enfrentamiento que hubo durante siglos entre moros y cristianos. ¿Bien? ¿Qué pasa? Aquí el moro, el que no es cristiano, ¿bien?, el que no está bajo el dogma de la Iglesia Católica, es el que roba, ¿sí? Y hay aquí algo de que tiene una agudeza mental, una agilidad mental,
justamente que le permite llevar a cabo este robo. Y fíjense cómo Ryder acá ha utilizado esta carta de una manera como muy encriptada la información. ¿Por qué? Pues si nosotros recordamos al principio de nuestro curso, cuando yo les conté esto de dónde viene todo este mazo y cuáles son un poco los orígenes, ¿no? Y esto de la Golden Dawn, bueno, la Golden Dawn ya les conté también en una clase anterior que tiene que ver con esto de como una especie de sociedad secreta a la cual accedían ciertas personas privilegiadas que eran justamente iniciadas para poder ingresar allí y que tenían esta cosa de tener ciertos rituales para poder justamente conectar con ese yo superior y poder de alguna manera tener una sabiduría mucho más elevada que el común de la gente. Esto de que sea una sociedad secreta tenía que ver también con la idea de que no era accesible para todos, ¿sí? Había que tener cierto estatus social para poder llegar ahí. Bueno, todo esto tiene que ver con todos estos conocimientos que hoy en día están al alcance de todos, pero que todavía hay gente que oculta cosas. Por ejemplo, hay grandes mentores, ¿sí? Se me viene por decirles Laín García Calvo, Tony Robbins, bueno, muchísimos mentores que hoy en día se dedican a enseñar la ley de atracción y no hablan en ningún lado de lo que sigue después de la ley de atracción, que es la ley de asunción. Ellos, de alguna manera, se dirigen a esa plebe, ¿no? A esos moros, y les cuentan esto como que están descubriendo la piedra filosofal y qué es lo que los ha llevado a ellos al éxito. Pero no les cuentan en ningún lado que hay otra ley que tiene que ver con un proceso evolutivo mucho más amplio, que es la ley de asunción, y de hecho he visto hasta videos donde se habla mal de esta ley, porque justamente se dice que, por ejemplo, grupos como los masones son los únicos que tienen acceso a toda la información acerca de ella, o sea que seguimos en esta idea capricorniana, ¿no? Esta estructura capitalista de decir, bueno, si tenés cierto estatus social o si sos parte de los grandes líderes del mundo, lo vas a poder lograr y vas a poder tener acceso a esta información, si no, no. ¿Y por qué les traigo esto con esta carta? Porque aquí estamos viendo un robo, ¿sí? Estamos viendo un robo. Un robo, visto desde cualquier punto de vista, es una acción negativa, ¿bien? Pero nosotras estamos aprendiendo este mazo con una mirada mucho más amplia. Y aquí, fíjense que ante este robo, nosotras podríamos decir que este moro no tiene las creencias limitantes que tiene, por ejemplo, la Iglesia Católica. Y que simplemente se deja llevar por eso que cree que es correcto y ve unas espadas, el campamento está vacío, no hay nadie que las cuide, aparentemente adentro de esas carpas hay soldados, pero estarán durmiendo, ¿sí? Entonces él aprovecha la oportunidad que le da el universo y toma estas espadas. No quiero decir ni voy a justificar que robar está bien, por favor no me vayan a malinterpretar, ¿sí? Pero esta carta nos habla y nos lleva justamente no al hecho de decir esto, bueno, si veo algo por ahí me lo robo. No, no, no. Esta carta nos invita a pensar en cuántas de mis creencias me están limitando y cuántas de mis creencias me están habilitando. ¿Bien? Si yo creo que algo está mal, claramente no lo voy a hacer. Y hay veces que tenemos creencias que nos limitan y que no nos permiten hacer cosas que están buenas que las hagamos. Y voy a poner un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo muy bobo, pero para que se den una idea. Tenía una consultante hace tiempo que era mamá soltera. Tenía 3 hijos. Uno de ellos tenía 15 años, luego tenía otro niño que tenía 14, creo, era muy poquita la diferencia, y otra nena que era chiquita que tenía 12, en ese momento, ¿no? 12, 14 y 15 años.
Ella estaba pasando por un proceso de conectar con su niña interior, de sanar mucho todas las heridas del pasado, todo lo que había dejado la muerte de su pareja. Y era como que habían pasado ya muchos años donde ella estaba muy sola. No se había permitido conocer a nadie más. Cuando ella empieza a hacer terapia conmigo, sale un día en uno de nuestros encuentros viendo su carta natal y haciendo un poco de coaching astrológico, sale la idea de que ella en realidad lo que sentía era culpa. Porque ella creía que una vez que fuera mamá iba a quedarse con su marido toda la vida y iban a ser una familia feliz. Pero ella nunca pensó que su marido iba a tener un accidente e iba a partir de este plano y le iba a dejar sola con estos niños. Por lo tanto, ella dedicó su vida a criar estos niños, pero no conectaba con la mujer. Era 24/7 mamá. ¿Bien? ¿Qué pasaba? Eso es una creencia que a ella la limitaba, porque de repente ella pensaba que no estaba bien que una mamá de repente saliera y se diera la posibilidad de conocer a alguien. Esa creencia era una creencia que venía justamente porque ella tenía una formación católica muy fuerte en su vida, y quiero aclarar, no estoy en contra de ninguna religión, es más, creo que todas tienen su mirada válida, pero simplemente les cuento esto para poder justamente mostrarles lo que esta carta representa. Hay veces que cuando estamos en una religión y nos compenetramos tanto con lo que nos dicen, terminamos creyendo cosas que en realidad se convierten en creencias limitantes. Ella creía, en primer lugar, que el matrimonio era para toda la vida. En segundo lugar, que no estaba bueno que una mujer pudiera conectar con el disfrute, con el salir con una amiga, con permitirse conocer a alguien cuando ya se había casado. ¿Bien? Todo esto le estaba limitando y estaba muy claro, de hecho, a nivel configuración psíquica en su carta natal. Por lo tanto, empezamos a trabajar en esta idea y ella empezó como a tomar contacto con esto de decir, bueno, me voy a permitir una vez a la semana, aunque sea, salir con una amiga, irme a tomar algo, irme y disfrutar al menos de otro espacio que no tenga que ver únicamente con los hijos. ¿Bien? Entonces lo empezó a hacer y empezó a sentir culpa. ¿Bien? Las creencias que son fijas, que nos limitan, justamente nos hacen sentir culpa. Una vez que logramos cambiar esas creencias limitantes por creencias habilitantes, ella se empezó a sentir bien. Y empezó a sentir la paz que tiene este hombre, ¿sí? Si ustedes observan el rostro de este personaje, no es un personaje que esté, digamos, de alguna manera sintiendo un pesar por lo que está haciendo. Si bien es algo malo lo que está haciendo, ¿bien? Pero no es que se siente mal, sino que justamente en su sistema de creencias no hay nada que le diga a él que está mal que se lleve esas espadas, y esas espadas en definitiva están solas, ¿sí? Y otra idea que nos trae esta carta es, en la guerra como en el amor, todo va. ¿Bien? Por lo tanto, ¿qué les quiero decir y qué les quería traer con toda esta historia que les he contado? Bueno, en definitiva, que los moros eran rechazados en su momento porque tenían ideas diferentes a los cristianos. ¿Bien? Entonces, cuando yo estoy ante esta carta, si estoy a modo predictivo, sí, voy a decir que es un robo, que es algo que no está bien, que puede haber una traición, que puede haber engaño, que puede haber astucia, ¿bien? Pero cuando estoy a nivel terapéutico, tengo que conectar con la idea de agudeza mental y decir, bueno, ¿yo no estoy aprovechando las circunstancias que me presenta el universo o sí? ¿Qué creencias tengo que me limitan y qué creencias tengo que me habilitan? ¿Bien? Ante determinada situación, ¿cómo debería actuar? Eso es lo que tengo que conectar con esta carta. ¿Bien? Eso de la agilidad mental. Hay una frase que dice, universo, si alguien no está preparado para recibir lo que tienes para dar, dámelo a mí, que yo sí estoy preparada y lo agradeceré completamente. Esta frase, si bien parece súper egoísta, no lo es, porque el universo es abundante. Y quizás, por ejemplo, podemos tener una posibilidad, ¿sí?, de hacer algo que otra persona la rechaza porque tiene creencias limitantes que no la habilitan para hacer eso. Sin embargo, nosotras, si estamos trabajando nuestras creencias, podemos entender que de ahí podemos sacar un buen provecho de la situación de una manera
completamente positiva, sin hacerle daño a nadie, y eso es lo importante. Mientras yo no le haga daño a nadie, mientras no perjudique a nadie con esto que estoy haciendo, ¿por qué no atreverme a hacerlo? Si ese otro no se atreve, será una limitación de él o de ella, pero yo sí me tengo que conectar con esta abundancia del universo. Así que esta carta habla de agudeza mental, cuando estamos hablando de una lectura terapéutica. ¿Bien? Bueno, distinto es cuando estamos ante la carta invertida. En la carta invertida ya esta agudeza mental tiene que ver con un poder que tiene la persona para engañar, ¿sí? Acá ya hay una manipulación a través del discurso, hay algo que no está bueno que pase, aprovecha las circunstancias y no le importa el bienestar de los demás, juega con los recursos de otras personas cuando en realidad no tiene derecho a hacerlo, ¿sí? Es un ladrón que no deja huellas, puede incluso ser un robo de energía, ¿bien? Un amigo, una amiga, alguien que viene constantemente a llenarme la cabeza con cosas que no están buenas, ¿sí? Es como que de alguna manera no vemos de dónde viene esa amenaza, no podemos reconocer al enemigo, no hay claridad mental, ¿bien? Ese acto no es un acto de estrategia, sino que ya es algo ilegal, ya es un robo esto, hay algo que no está bien acá, ¿sí? Es algo que no está alineado con el universo y que no tiene nada que ver con lo bueno, sino que es algo completamente malo. Y siempre recordar que este robo puede ser de un objeto o de energía, ¿bien? Vamos a las palabras claves. Bueno, puede haber falsedad, puede haber manipulación, hay algo que quiero evadir una responsabilidad, por eso roba a la persona, puede ser también eso, ¿sí? Pueden haber mentiras, secretos, estafas, traición, dudas y autoengaño. Me convenzo de que lo que estoy haciendo está bien, pero en realidad no es así. ¿Bien? Bueno, pasemos entonces a la carta del 8 de espadas, perdón que acá está mal la diapositiva, este es el 8 de espadas, y aquí vemos la cárcel mental. Esta es la carta de la cárcel mental. Hay un autodiscurso que no me beneficia, es una persona que se siente atrapada, que no quiere ver la salida, son problemas internos, falsas creencias, ¿bien? Creencias negativas. Esta mujer está atrapada y no puede ver la salida de esta situación. Siempre que esta carta salga y estamos hablando a nivel predictivo, vamos a decirle estas palabras. Es una persona que está atrapada en una situación y no ve la salida. ¿Bien? Puede que no esté, puede que esté consciente, que no esté consciente de esto, ya que solo ve su interior. Vemos acá como en el 2 de espadas, esta carta tiene esta venda en los ojos, este personaje, ¿bien? La atan sus creencias, estas cintas que vemos atándolas, de hecho tiene las manos hacia atrás, por lo tanto nos da la idea de que hay una inacción, está detenida, ¿bien? Ella siente, piensa, cree que no hay salida y el universo le da justamente lo mismo. Fíjense que justamente si estamos hablando de que las espadas son pensamientos, esta cárcel únicamente está hecha de pensamientos. Por lo tanto, no puedo seguir de esta manera. Acá hay un desorden también que tiene que ver con el agua. Si ustedes se observan, ¿sí? Hay poca agua, es como una tierra muy seca. La mayor cantidad de agua se ve a lo lejos y acá hay como poquita agua, es una tierra poco fértil y esta poquita agua no alcanza para que esas espadas se caigan, que ablanden ese suelo y se puedan caer estas espadas. ¿Qué significa esto? Significa que las emociones de esta persona están completamente bloqueadas. Es una persona que no quiere sentir emociones porque cuando lo hace, siente que su pensamiento se vuelve inestable, siente que esas ideas se pueden caer y justamente le representaría salir de esa cárcel. ¿Bien? Por lo tanto, no hay un equilibrio entre lo emocional y lo mental, como pasa siempre. Prima el pensamiento, prima esta cárcel que ha construido con sus propias ideas y está reprimiendo un montón de emociones. Pero de esta cárcel puede salir. Ella está vestida de rojo, claramente tiene la acción, tiene la fuerza para hacerlo, solo tiene que dejar que sus emociones fluyan, ¿sí? Para que ese agua pueda de alguna manera
ablandar ese suelo y que esas ideas caigan. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando la carta está invertida? Bueno, sus pensamientos le impiden avanzar y no tiene intenciones de recapacitar sobre ellos. Ya es una persona que no tiene, digamos, esta autocrítica para poder observarlo. La posibilidad de escape es prácticamente nula, son creencias que vienen de mucho, mucho tiempo acompañando a esta persona. Esto sería la típica frase, yo soy así, no voy a cambiar, ¿sí? Estas personas que tienen estos pensamientos dicotómicos, que no avanzan porque justamente ellas mismas no se lo permiten. No es solo su percepción, sino que también hay en el entorno situaciones que la atan y no la dejan avanzar. ¿Bien? Con respecto a las palabras claves, podemos hablar de una esclavitud, ¿sí? Es esclava de sus propios pensamientos o de sus propias ideas. Hay algo de incomodidad, ¿bien? Hay mentira, autoengaño, privación. Esta persona se siente vulnerable si deja fluir sus emociones, por lo tanto todo lo racionaliza. Hay una restricción, se siente atrapada, se siente limitada y también podemos tener la idea de excluida, ¿bien? Está excluida de lo demás. Bueno, vamos al 9 de espadas, acá vemos la carta de la angustia, de estos problemas que nos desvelan, de estos momentos de la vida donde conectamos con el estrés, ¿sí? Con esta incapacidad de pensar en positivo, todo lo vemos oscuro, hay cosas pesadas, hay cosas del pasado que nos atormentan, que son pesadas, que no podemos sacar de nuestra cabeza. Esta carta habla de una preocupación mental. No es una preocupación real, no existe ese problema en realidad. Yo lo creo en mi cabeza. ¿Bien? Estas espadas representan esos pensamientos que están en tu cabeza y que no te dejan dormir. ¿Sí? Acá habla de, si ustedes se fijan, es una persona que está en una cama, ¿sí? Sentada con las manos en la cara, como llorando, como una especie de tristeza muy profunda, y las espadas son tan grandes que no entran en la carta, ¿sí? Y están todas sobre esa cama. Quiere decir que la despertaron a esta persona de su sueño y justamente no lo dejan descansar. Cuando estamos ante una lectura predictiva, esta carta nos habla de justamente una persona que está preocupada y que está pasando por un momento donde sus problemas son tan grandes para esa persona que no lo dejan ni siquiera dormir. Cuando estoy con una lectura terapéutica, puedo decirle a esta persona que tiene que conectar con lo demás. ¿Qué es lo demás? Bueno, si ustedes observan, hay rojo en la carta, hay azul, hay amarillo, ¿bien? El rojo es acción. ¿Qué acciones podés hacer para que este problema se resuelva? El azul, emociones. ¿Qué podés hacer para salir de esta emocionalidad negativa? ¿Bien? El amarillo, vibración, energía. ¿Qué podés hacer para cambiar tu energía? ¿Sí? Y finalmente tenemos las espadas, sacar esas espadas de ahí, ordenarlas de alguna manera, conectar con otro momento, con otra meditación, con otra herramienta que tengas, que te saque esos pensamientos negativos. Siempre hay algo para hacer, depende de mí. O me quedo llorando en esa cama o me levanto y me pongo en acción. ¿Bien? Cuando la carta está invertida a nivel predictivo, podemos decir que la persona está pasando por problemas de depresión, incluso problemas mentales, puede haber estados de ansiedad, crisis de pánico, bueno, muchísimas cosas que tengan que ver mucho con el sistema nervioso, ¿sí? Y con respecto a las preocupaciones, podemos decir que no es una preocupación pasajera, sino que es una persona que tiende a vivir preocupada, tiende a conectar siempre con la angustia, con el pesimismo, por lo tanto aquí va a haber un llamado de atención también, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo podés hacer para polarizar esto y salir de ese estado de carencia permanente? ¿Bien? Como palabras claves podemos hablar de ansiedad, de temores, de pesadillas, de remordimientos, preocupaciones constantes, de culpa, de susto. Esta persona puede ser que se haya despertado por miedo también, ¿no? Tuvo una pesadilla horrible y se despertó. Puede conectarnos con la tristeza, con la desesperación y también con la idea de victimizarnos de alguna manera, ¿sí?
Bueno, y hablando de victimizarnos, llegamos a la última carta, que esta carta es una carta que a mí particularmente me gusta mucho, porque es una carta muy reveladora a la hora de dar la devolución, sobre todo a nivel terapéutico. Esta carta indica a una persona que ha tocado fondo. ¿Sí? A nivel predictivo estamos hablando de un momento de la vida del consultante donde siente que no puede más, que no puede haber una cosa más en su vida, ya no puede más. ¿Sí? Es una carta que muestra a alguien cuyos pensamientos son tan negativos que no encuentra la salida y se ha entregado a todo su presente sin ver esa salida. ¿Sí? Es una persona que está en un estado de victimización. Tengo un montón de problemas. Bueno, ¿qué hago para resolverlos? Eso sería justamente una actitud positiva. Tengo estos problemas y los utilizo para que el resto me ayude, me preste atención, me tenga piedad, me tenga lástima o lo que sea, me estoy victimizando. El tema es que la victimización es una situación muy traicionera porque a veces no es clara. A veces vemos personas que justamente tienen este estado de victimización y se muestran muy bien en su vida, muy enteros, sin embargo siguen victimizándose. ¿Bien? Entonces, ¿qué vemos en la carta? Un hombre acostado boca abajo en una playa y en su espada a lo largo de su columna vertebral no le permite, que no le permiten moverse. ¿Sí? Es una persona que se siente vencida. Sus pensamientos lo mantienen en esta posición. ¿Sí? Estas espadas, si ustedes observan, como en todas las cartas de espadas que hemos visto, en ninguna de las cartas hay sangre. ¿Sí? En ninguna de las cartas hay sangre. Todos estos son pensamientos que me limitan, no son espadas reales. ¿Bien? Entonces, sus pensamientos son los que no le permiten levantarse de ahí y salir adelante. Y si ustedes observan el cielo, ¿sí? Donde está esta persona, está todo tormentoso, oscuro, negro. Sin embargo, en el horizonte hay un cielo despejado, aparentemente hay sol porque es amarillo, ¿sí? El agua es calma, el agua del mar es calma. Por lo tanto, hay oportunidades, ¿sí? Justamente abre los ojos y se anima a ver, ¿bien? Y si deja estas espadas y estos pensamientos atrás y decide levantarse de ahí y dirigirse hacia esa calma que tiene ante sus ojos, ¿bien? Con respecto a la carta invertida, ya nos está hablando de que estos problemas le impiden avanzar y es un augurio negativo. A nivel predictivo podemos hablar de una persona que va a conectar con el dolor, con la frustración, con una sensación de que algo terminó. La persona llegó a su límite, claramente es un momento muy difícil. No ve la oportunidad después de esto que le ha pasado de tocar fondo, ¿sí? Puede haber incluso una traición o una herida que le causó la conversación que dejó con alguien o el final que tuvo con alguien a nivel justamente discurso. Esta es una persona que se siente derrotado, ¿bien? No ve la posibilidad de salir de este problema, está muy cansada, muy cansado, hay un pesimismo y hay un victimismo muy grande, ¿bien? Esta carta tendríamos que chequear cuando aparece en qué estado está la persona, si es de victimismo o es de pesimismo únicamente, o son las dos cosas, ¿bien? Y aquí es muy importante poder hablarle y contarle cómo funciona todo esto del pensamiento para que pueda construir otra experiencia, porque esto que está viviendo no es real. Es algo que él cree que es de esta manera, pero claramente hay una salida, ¿bien? Bueno, a nivel palabras clave, podemos decir que hay algo familiar, siempre los 10 tienen que ver con esto, ¿no? Algo de patrimonio, algo de valorar también, esto de sufrir, de ser destructivo con ese entorno, ¿bien? De cómo me hago la víctima en todo ese entorno familiar, hay algo de lo doloroso también que tiene que ver con esto, hay algo que puede resultar una amenaza para esa persona. Esto de herencia no lo tomen porque me ha quedado mal esa palabra ahí. Sí tiene que ver mucho con las tradiciones y las creencias familiares, ¿sí? Que a veces me conectan con el victimismo. Tiene algo de destructivo también esta carta, ¿sí? Algo de rotundo, algo de que no me permite avanzar. ¿Bien? Bueno. Y así hemos llegado entonces al final de esta clase. Espero que les haya gustado.
que haya sido reveladora en algún punto para ustedes todo lo que tiene que ver con el aire y con el pensamiento. Así que bueno, vamos a despedirnos. Yo les agradezco mucho por estar del otro lado y nos vemos la próxima clase.